Que al final del día, todo se sabe. Continúa bien informado con la renovada programación de RPP Televisión, Canal 10 y 710 HD de Movistar TV. RPP, la voz de todo el Perú. Buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Las Cosas Como Son. Hoy viernes 6 de mayo, ya acabando la semana, a muy pocas horas además del Día de la Madre, pero no vamos a hablar del Día de la Madre. Hay muchísimos temas que han ocurrido durante la semana y hoy probablemente uno de los más importantes es el archivamiento en la Comisión de Constitución del Congreso de la República del proyecto de ley que envió el Ejecutivo para consultar a la población si estaban de acuerdo o no con la instalación de una asamblea constituyente. Bueno, finalmente entiendo que con 11 votos a favor, 6 en contra, si no me equivoco, este proyecto, esta iniciativa fue enviada al archivo. Interesante lo que dijo el premier Aníbal Torres, porque efectivamente, como había adelantado, para él, y entiendo que para el gabinete en su conjunto, este tema ya quedó ahí. Se va a respetar la decisión del Congreso, pese a que evidentemente no la comparten. Pero estamos con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, para conversar sobre este y otros temas. ¿Cómo está, ministro? Ante todo, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, Omar, y encantado de decir las cosas como son, ¿no? Claro que sí. Y usted, una vez que se toma esta decisión en el Parlamento de archivar este proyecto, que además estaba ya cantado, ¿eh? Porque varios voceros de bancadas habían adelantado que estaban en contra de esta iniciativa, lanza un mensaje en su cuenta de Twitter donde dice, bueno, que ya le tocará al pueblo hablar, y es más, pide que el pueblo se levante ante esta decisión. Pero ¿no es un poco azuzar las masas cuando ya en Consejo el premier había dicho, bueno, dejemos el tema acá, ya está cerrado? Bueno, en el tweet no dice levántese pueblo. Lo que dice es que el poder soberano, los ciudadanos, en cualquier nación del mundo, una nación demócrata, se constituye como ese poder soberano constituyente. Evidentemente, los órganos constituidos no pueden subyugar ese derecho social legítimo. Si bien es cierto, hoy el Congreso, la Comisión de Constitución, a puerta cerrada, ha decidido, en el trámite que les corresponde, decir, no va más. Yo digo, la legitimidad también de un país, de un sector del país democráticamente expresado, no va a quedar, diríamos, ahí acabó. Si bien es cierto, en encuestas de hace 15 días, me parece una de Ipsos, se hablaba de un 8-9% que personas que creen que es importante ir hacia un proceso constituyente, nueva constitución. Hace unos días, el CPI dice un 25% aproximadamente. En general, yo diría... Es que ahí, permítame hacer un paréntesis ahí también parece que debería haber una autocrítica de las encuestadoras, ¿no? Porque las preguntas no son claras, ¿ah? Me parece que porque en el caso de Ipsos les preguntan la lista de prioridades, ¿no? Y en el otro caso, no recuerdo bien cuál era la pregunta de CPI, pero claro, lo que se debería preguntar es, ¿está de acuerdo o no con una asamblea constituyente? Y me parece que esa pregunta directa no se hace. Así es. Mire, el Ejecutivo, el presidente de la República, ha tomado sentido de propuestas que en las diferentes sesiones descentralizadas del Consejo de Ministros, no solamente en el sur del Perú, ¿no es cierto?, se ha planteado esto como tal. En ese contexto que democráticamente se haya planteado al país, no a los que se sienten de color azul o amarillo o verde o rojo, sino a todo el país. Mire, el año 77, con la gran huelga magisterial que luego fue a escala nacional en una dictadura, se inició un proceso constituyente que acabó con el 79 en una nueva constitución. Sí, claro. En el año 90, mira, llegando no es muy subjetivo, pues, a ver, decir, claro, yo salgo a la calle, donde yo voy, me dicen constituyente, me dicen que cierra el Congreso, pero a ver, si llevan a sus allegados, pues pueden escuchar eso, pero tampoco podemos basarnos en eso para decir o concluir que todo el pueblo peruano está a favor de un proceso constituyente. A ver, no sé si la medida de consultarlo al pueblo esté bien o esté mal. Probablemente sería interesante consultarlo, pero lo que no me queda claro es si es totalmente legal o constitucional lo que pretendían.
Yo creo que, en primer lugar, hemos estado en cada instancia, en cada región, en los diferentes ámbitos descentralizados, conversando con la gente, y es absolutamente falso, es un error de tu parte decir, invitando solamente, o sea, filtrando a nuestros amigos. No es así. Porque si la prensa hubiera dado a conocer el extremo de todas las participaciones, profundas críticas al Ejecutivo, al Legislativo, a los ministros, al presidente, y democráticamente se ha escuchado, en primer lugar. En segundo, sí, pues, dime tú, ¿en qué país del mundo se puede también decir, sabe qué, en puertas cerradas nosotros decidimos, porque nos corresponde, poder constituido, decir no a un proceso de diálogo a los ciudadanos? Yo diría, ¿eso es jurídicamente también técnico viable? Yo diría, ¿es democráticamente, es políticamente sensato? Yo diría que no. Voy a aceptar tu punto de vista distinto, porque como dice el Premier, hay un debido proceso, hay formas constitucionales, pero eso no va a quitar la aspiración de muchos sectores del país que creen que luego de 200 años este Estado, esta nación, esta regulación de Estado, economía y sociedad debe de replantearse hacia bases más democratizadoras de los ciudadanos. Pero en todo caso sí entienden que es parte del juego legislativo, de las reglas de juego que están establecidas en la Constitución, que este proyecto pase a la Comisión de Constitución y bueno, en esta comisión, más allá de que su argumento pueda ser válido, que la gente debería pronunciarse o no, si está a favor de una constituyente, pues la realidad es que no cuentan con los votos necesarios para que esto sea aprobado a través del Congreso de la República, que también es una realidad. Es una realidad, como que también es una aspiración y un compromiso del gobierno democrático del presidente Pedro Castillo de respetar también el equilibrio de poderes. El Ejecutivo no está tras cierre de Congreso o obstaculizando la labor legislativa, más bien la inestabilidad viene del otro lado, con pedidos de vacancia, una, segunda, generando acusaciones constitucionales sobre la base de sus cosas subjetivas. Este desencuentro también, diríamos, en la realidad, viene de otro lado. O sea, yo creo que también hay que pensar en ese extremo, ¿no? Las cosas no son de un solo color. La relación es áspera, pero yo no sé si es la misma, por ejemplo, que hubo en la época de Pedro Pablo Kuczynski, donde sí era evidente un nivel de obstruccionismo alto. Más bien lo que vemos aquí es que en ciertas cosas la bancada de Perú Libre vota de la mano con la bancada, con las bancadas de oposición. Entonces, claro, hay mucho adjetivo de por medio, pero no sé cuánto de obstruccionismo realmente haya. Mira, eso podría ser, diríamos, la superestructura, ¿no? El juego más o menos del tablero que encuentre y desencuentra las fuerzas parlamentarias y políticas. Pero en los temas de fondo, dime, ¿bajo qué teoría, bajo qué enfoque podríamos seguir viviendo luego de esta emergencia sanitaria y aún recuperándonos con la precariedad que viven muchos millones del país, con las brechas sociales y con esta forma mal llamada economía social de mercado, donde hay un mercado sobre todopoderoso que aplasta a la sociedad, a los ciudadanos y al mismo Ejecutivo? Quiero ir a eso, porque me parece bien de fondo en realidad, pero quería acabar con la parte de las formas. Entonces, lo que queda claro es que desde el Ejecutivo, como ha dicho el Premier Aníbal Torres el día de hoy, ya no van a ir más, no se va a insistir más con este proyecto, o usted cree que, bueno, hay todavía algún camino que el Ejecutivo debería continuar. El Ejecutivo, el Presidente de la República, el Premier, sabrán evaluar también esta consideración. No se ha hecho luego de estos hechos de dominio público. Yo te digo particularmente mi opinión como ciudadano, como peruano, del Bicentenario. Yo sí creo que un poder constituido no puede regular de esta forma antidemocrática y temeroso de los ciudadanos. Así que creo que el pueblo tiene la legitimidad de impulsar en democracia, con legitimidad, con paz social, un nuevo pacto social que regule, creo, de manera más democratizadora el desarrollo de esta época. ¿Qué le sugeriría en todo caso al presidente de la República luego de la decisión tomada en la Comisión de Constitución? No estoy en condiciones de yo sugerirle al presidente, evaluará.
Lo que sí se planteará la propuesta y se Pero usted discutirá a nivel de gobierno. Persona muy cercana al presidente de la República, Pedro Castillo. Es el Tan ministro más antiguo de gobierno. tan cercano como el premier, como todos los ministros y las personas que recibe las 24 horas del día. Le reformulo la pregunta. En su opinión, que puede diferir de la del premier, ¿qué se debería hacer o qué debería hacer el gobierno después de esta decisión? Mire, el presidente de la República ganó las elecciones, aunque sea con un voto de diferencia, ya conocemos, arriba de 40.000, 50.000 votos, ¿no? Y su propuesta fue un proceso democrático, ¿no?, de nueva constitución, no para perpetuarse en el poder, no para anular los derechos del otro, sino más bien porque sí necesitamos que la vida, la salud, la educación sean derechos constitucionales y no solo servicios, que un Estado y una sociedad que se la juegue por eso. La Constitución del 93 son derechos, ¿eh? Ya dice que son derechos, o sea, no servicios. Reconoce la educación, garantiza la educación inicial, Como la educación un derecho primaria, fundamental. pero la educación como superior habla de un servicio, dice garantiza, ¿no? Dice en todo caso, pero yo le pregunté, ¿qué debería hacer el presidente luego de esta decisión del Congreso? El presidente no es el presidente de un grupo, no es el presidente del norte o del sur, es el presidente de todos los peruanos. Como un gran padre, como una gran madre, tiene que ver justamente el pedido de todas sus regiones. La sensatez es plantearle al país la necesidad de nuevas bases para un Perú democrático y soberano. No dejarlo ahí entonces. Lo que va a corresponder en el debido proceso, las formas constitucionales, es lo que el premier ha reafirmado. Pero ¿acaso eso quiere decir que ya ahí acabó, diríamos, y archivado? No, claro. No, Entonces, yo creo que hay una legitimidad. ¿Cuál sería de peruanos. el siguiente paso? El siguiente paso viene a ser nuevamente llamar al gran diálogo con todas las fuerzas sociales y democráticas del país. Basta ya de enfrentamiento de un lado que quiere vacar como sea. Ese consenso significa, yo creo, un proceso justamente de que el equilibrio de poder se haga una realidad. Eso, yo no le temo a ese proceso. Yo creo que la democracia significa también encuentro y desencuentro. No lo termino de entender, ministro. ¿Cómo se materializa eso? O sea, ¿en qué se debería materializar ese siguiente paso? El Congreso, la Comisión de Constitución ya tomó una decisión. ¿En qué se debería materializar ese gran encuentro con las fuerzas sociales del país? ¿A qué se refiere en concreto? Yo creo que hay varias alternativas, ¿no? Evidentemente, en el procedimiento administrativo, luego de un archivamiento, ¿no es cierto?, esto puede ser planteado en otra legislatura, ¿no es cierto?, en el otro año. Entonces, si esa es la forma, iremos avanzando hacia ello. Volver a plantearlo. Pero se tiene claro que no se quiere una nueva constitución per se porque yo quiero otra y no me gusta la que ya existe, sino es porque queremos también regímenes económicos, socioeconómicos que puedan disminuir con mayor radicalidad las brechas sociales. El sentido original es regular en una economía social de mercado, no mercantilista, no de oligopolio como la que tenemos hoy. Entonces, si el sentido natural es eso, hoy corresponderá establecer las grandes prioridades de gobierno para la estabilidad, el consenso y salir de esta crisis. Ya, y entremos al fondo. Entonces, su propuesta, antes de pasar eso, su propuesta es que se vuelva a plantear quizá en otra legislatura. Lo digo como lluvia de ideas, porque corresponderá al gabinete propiamente evaluar en todo el sentido estricto de la palabra. Hoy tenemos de oídas el conocimiento público sobre esta decisión, pero veamos el dictamen, veamos los argumentos para poder tener una posición seria, responsable. ¿Usted cree que esto va a generar una serie de protestas en todo el país, como sugirió en algún momento Vladimir Cerrón? La decisión del Congreso, digo. Creo que los diferentes sectores tienen la legitimidad de pronunciarse de manera democrática y con paz social. Veremos en ese diálogo también cómo se plantean las cosas de la política. Y las cosas de la política hoy, la gran prioridad es restablecer, yo creo, el consenso de políticas de gobierno clave entre Ejecutivo y Legislativo. Eso es lo fundamental. La gente, evidentemente, quiere solucionar la masificación del gas, quiere que los precios no estén tan altos como hoy, efectos también de una economía especulativa. Mira, el IGB, el Impuesto Selectivo al Consumo, no ha logrado los objetivos que se ha deseado, ¿no? Yo creo que hay un conjunto de medidas que se tienen que evaluar ahora en el tema económico. ¿Usted está a favor, entonces, del control de precios?
Yo no soy un controlista en lo absoluto. Creo que yo reconozco la libertad de iniciativa privada, el mercado como tal, pero es evidente que cuando las cosas están inclinadas hacia el beneficio de grandes sectores y hay el detrimento de otros sectores, ¿qué tenemos que hacer? Tomar medidas que incentiven, medidas que equilibren, que pongan el suelo parejo. Eso no es necesariamente políticas de control de precios. Le pongo dos ejemplos claros y que la gente puede entender. Combustibles, como usted dice, exoneraron del impuesto selectivo al consumo, no pasó casi nada, en verdad. El IGB, que lo acaban de hacer también con el 18%, pero en los puestos de mercado ha bajado, pero por otros motivos. ¿Qué harían? O sea, ¿cómo con la Constitución, no sé, harían que los griferos bajen su precio? ¿Cómo harían que los comerciantes de pollo bajen su precio? Nuestras entidades de control y supervisión, por ejemplo, no están funcionando, ¿no? Indecopi se refiere. Por ejemplo, al organismo supervisor de todo lo que significa energía, ¿no? En el caso, por ejemplo, particularmente, ¿no? De los grifos, ¿no? O sea, tomas una medida y, sin embargo, adquiriendo el combustible en el punto de origen, punto inicial de compra, a unas consideraciones económicas, y en el mercado sigues vendiendo sin ningún control. O sea, yo creo que allí la entidad regulatoria, la entidad que fija también, yo creo, hay necesidad de que en una economía social de mercado las cosas también ocurran pues de manera justa, ¿no? Sí, claro. Y eso no es lo que ha ocurrido. Pero sí entiende que, digamos, el control de precios nos hizo mucho daño como sociedad en un momento, ¿no? En el 85 al 90, el primer gobierno de Alan García, ahora mismo lo vemos en Venezuela. Es decir, cuando se intenta controlar los precios, lo que se genera son mercados negros y pasa todo lo contrario, desabastecimiento, y más bien los precios suben. No es política del gobierno el control de precios. Yo creo que la medida y el sentido de referido al IGB y al impuesto selectivo al consumo, afectando incluso al Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, han sido medidas para poder equiparar y no han tenido el efecto deseado. Yo digo, pues, porque los organismos de supervisión no hacen su trabajo. Segundo, porque hay el mercado especulativo, de todas maneras. Y creo que sí no ha habido la voluntad también y la conciencia de algunos actores privados en entender que este era el momento en que todos tenemos que mojarnos. Y no solamente mirar en la utilidad de mi bolsillo, sino pensar en la gente, pensar en los ciudadanos. Y eso es lo que creo que no hay. Cambiemos de tema, vamos a la SUNEDU, lo que aprobó lamentablemente, me permito opinar, lamentablemente ayer el Congreso de la República, y donde hemos visto pues que lo que a veces prima son los pequeños intereses sin bandera política. El presidente ha anunciado que va a observar la ley que debilita a la SUNEDU. Y quería saber, a ver, si esto se discutió en Consejo, cuáles fueron las posiciones. Incluso hubo algunas posiciones públicas del ministro César Landa y del ministro de Cultura Alejandro Salas en contra de lo que había aprobado el Parlamento. ¿Hacia dónde van? ¿Qué se ha discutido en Consejo? Bueno, hoy día yo he estado toda la mañana en la sesión de trabajo técnico multisectorial con los microempresarios de Gamarra. Por esa razón, por un compromiso del gobierno, no he podido participar en la sesión descentralizada en Nazca. Tengo entendido que en ese trayecto, luego de, el presidente ya se pronunció públicamente para observar esta autógrafa. Nosotros, en realidad, yo parto de lo siguiente, ¿no? En mi condición también de congresista, ¿no? Es que el Foro Económico Mundial, el Foro de Competitividad, refiere respecto a la educación y la calidad de educación en estas economías, que el Perú ocupa el lugar número 10 de más de 184 economías. Por el puesto 10, empezando del fondo. Entonces, dime, ¿qué competitividad estamos defendiendo de este sistema educativo? O sea, ¿vamos a decir que el modelo que tenemos es perfecto, el ideal y el mejor? Esto no se resuelve solo con esa medida, al cual, como congresista, yo he votado en contra de esa norma. En contra. Así es. Y toda la bancada de Juntos por el Perú ha votado en contra. Pero también somos críticos que eso no resuelve el gran problema de la educación básica y superior. Sí, claro. La calidad, investigación y todo. O sea, hay que replantear esas formas y no hacer una defensa cerrada como si la SUNEDU fuera aquí el halo de perfección en este sistema educativo que en realidad es una estafa. Sí, claro, pero sí es consciente que lo que teníamos antes de la SUNEDU, en todo caso,
era peor, ¿no? Es decir, esas universidades bamba, las peruanas, Totalmente de acuerdo. Es decir, claro, yo no digo que seamos Suiza, ni mucho menos, pero al menos pues se ha elevado un poco la valla, ¿no? Para pero que no cualquiera pueda hacer su universidad. Hoy día escuché a un alto funcionario de la SUNEDU decir que en SUNEDU hoy es un ente altamente técnico, altamente especializado, meritocrático, autónomo total de todas las fuerzas. ¿Sabes a qué recordaba? A esa época en que también se hablaba de autonomía universitaria como si fuera también, en la exageración, extraterritorialidad. Sí, claro. Y yo creo que es un error. No podemos decir hoy que gracias a la SUNEDU estamos como estamos. En todo caso, el puesto número 10 de los menos competitivos del mundo forma parte de todo eso. Yo creo que hay que declarar en emergencia la educación, reconstituir todo, una nueva reforma universitaria, nueva ley de educación. Esto tiene que ser no de un color ni de una personalidad. Esto es de todos, o no vamos a lograr hacer que se democratice ese derecho. De cada 10 jóvenes, solo 3 acceden a educación técnica superior. ¿En qué país del mundo ese sistema estamos defendiendo? Sí, claro, pero a lo que voy es que antes de eso era peor. Es decir, antes de eso sí, el mercantilismo en la educación superior había tomado por asalto al país. Es decir, la gente compraba literalmente su tesis de lo que sea. Universidades no se hacían problemas, no tenían ningún escrúpulo en venderte el título de magíster, de licenciado. Sí. No digo que no sea perfectible, mira, claro que sí. Como propuesta tuvo, yo creo, su espacio. Debería mejorar, claro que sí. Tuvo su expectativa, como gran parte a veces cuando pensamos que reinventamos la pólvora, pero yo creo que a la fecha el enfoque, el modelo, así como está planteado la SUNEDU, no resiste también, ha sido desbordado por un conjunto de actores que bien tú refieres, pero tampoco me vengan pues que es el ente autónomo, que no tiene, dice, injerencia de ninguno, por Dios, serán pues del planeta Marte, ¿no? De otro planeta seguramente, que están exentos de cualquier otra influencia, como pero, si eso fuera, no creo, sí, ¿no? Reconocerá, ministro, que es mejor que al menos los miembros del Consejo Directivo pues ingresen por concurso público, que se les exija ciertos requisitos como ser doctores, como tener producción científica, que simplemente que las universidades designen a sus propios representantes, es tener al gato del despensero pues ahí, ¿no? Totalmente de acuerdo, creo que se debe de evaluar con objetividad, sin intereses comerciales, que porque tengo mi universidad o quiero conseguir la licencia que no conseguí oportunamente. Sí, claro. Pero tampoco vamos a decir pues que son santos y santas los que gobiernan y los que dirigen, ¿no? No hay Harvard, no hay Harvard en el Perú, evidentemente. Además, miren, el gobierno también, todo el Perú ha visto, ¿recuerdas cuando se hablaba? Este es el gobierno de lujo, el equipo de PhD, de connotados que van a sacarnos de esta, qué sé yo, de cómo se había convertido en la administración pública. ¿Y a dónde nos llevó el gobierno de lujo? A la silla giratoria de los altos, supuestamente, hombres súper inteligentes. ¿Y a dónde llevó? ¿También no fue igual de corrupción? ¿No fue igual de desgobierno, de anomia y parte de esta crisis? Entonces, tampoco, ¿no? Pero tampoco el otro es lo adecuado, ¿no? Es decir, nombrar personas que no tienen conocimiento para diferentes cargos o que no son idóneos, tampoco, pues, como pasó con el ministro de las Aguas Arracimadas, no recuerdo ahora su nombre, que no cumplía los requisitos para ser director regional de salud en la región Junín, pero se nombra de ministro para que vea la salud de 33 millones de peruanos. Es decir, coincido con usted, puede ser que es verdad, el gobierno de lujo se exageró, pero meter gente que no está capacitada en puestos claves, no solo de ministros, sino en diferentes áreas y sectores, tampoco es lo adecuado. Totalmente de acuerdo. Lo que importa allí, como decimos, no es ya el color del gato ni la profesión del gato, sino que caza ratones. La capacidad es decir, de gestión, efectividad, gestión, resultados, ¿no? En la cancha, como dice, se ve realmente, ¿no? La idoneidad. Y el gobierno, el presidente, veces, pues, escucha ese feedback y empatía de todos para tomar esas decisiones. El cuoteo, no dar puestos por cuotas porque así me salvo de que no me vaquen, tampoco es la mejor respuesta. Porque ¿a dónde lleva el país? Diría cuoteo, ¿no? Pero sí la representación, ¿no? Si tú miras en el Congreso, por ejemplo, no es cuoteo.
son fuerzas parlamentarias en función a los votos. Pero deberían estar los mejores, muy bien. Representación, por eso, al mejor experto en salud de Perú Libre. Si lo tienen, pónganlo, pero que sea bueno, que trabaje por el país, pero ¿no? dime, si esa fuera la lógica también hoy, la decisión de la mayoría del Congreso sería pues porque es técnicamente dotado, súper perfectos y qué sé yo, y no necesariamente. Entonces, o sea, con una decisión que muchos sectores... Claro, pero este es el Ejecutivo, ¿no? Debería haber personas que estén capacitadas para ejecutar las políticas públicas. En ese camino se va. Yo creo que hay errores y se admiten, hay la capacidad autocrítica. En ese sentido, bueno. yo creo que lo que viene es justamente evaluar esa consideración hoy con este archivamiento y manteniendo la legitimidad de cualquier iniciativa democrática, constituyente o no. Lo que corresponde es respeto, es democracia, es diálogo de ideas, pero hoy anteponer las grandes prioridades que tiene el país. Basta ya de este desencuentro y estar buscando, como decimos, algunas ideas para intentar exorcizar hasta el más santo, ¿no? Vamos a otro punto, nos gana el tiempo, donde sí hay mucho encuentro más bien en el Congreso de la República que tiene que ver con la aprobación de este tema de los textos escolares, eliminar el enfoque de género y la educación sexual de los textos escolares y permitir a las asociaciones de padres que veten textos. Y preocupa mucho, yo no sé cuál es su posición ni la posición del Ejecutivo en sí, pero preocupa mucho, ministro, con todo lo que estamos viendo día a día, que realmente es desgarrador y espantoso, con menores de edad violados en todas las regiones del país. Uno ve las cifras y dices, al menos 15 casos de abuso sexual por día. Y estos señores en el Congreso de la República aprueban esto para no enseñar educación sexual a los menores. Yo no entiendo qué entienden por educación sexual. ¿Cuál es su postura, por favor? Hoy día en la mañana ha sesionado una comisión especial del Congreso que trabaja por la infancia, ¿no? Fruto de saliendo de esta emergencia sanitaria, porque la infancia, como bien tú refieres, niños y niñas, es la población más afectada. No solamente en el mundo, en América Latina, sino en el Perú. Entonces, hoy se ha suscrito un pacto entre 7 carteras ministeriales como gobierno en el Ejecutivo con la Comisión de Congreso. Esto nos permite, en medio de tanto ruido, sí decir que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros hijos tienen que ser la prioridad en estos momentos. Nuestra bancada de Juntos por el Perú evidentemente ha votado en contra de esa aprobación. Yo soy psicólogo social comprometido con la defensa de los derechos de nuestros niños y niñas, no porque solamente sea padre de una niña hermosa de 5 años, sino porque a donde las regiones que vamos, vemos cómo la precariedad, la pobreza, y hoy sobre todo esta violencia, que no es solamente un tema de valores, que no es un tema, es también un tema de hacinamiento y de pobreza. Si en un hogar, en un cuartito estamos viviendo 5, 6, 7, 8, pero sobre todo con el tema de fondo, si los padres creemos que nuestros hijos son objeto de nuestra autoestima, digo objeto, es decir, yo a mi hijo, como dice, ¿no?, le he visto como yo quiero. Le hago comer lo que yo quiero porque yo soy su padre o su madre. Ese concepto de propiedad como si fuera cosa es en el tema de fondo la raíz de esta aberración y este drama. Cada 2 horas un niño o niña, mi estimado Omar, es abusado sexualmente. ¿Cómo reaccionaríamos, dime tú, si fueran nuestros niños y nuestras niñas los abusados? No nos volveríamos de repente orates y locos buscando que el gobierno se la juegue, que el Congreso se la juegue. Ese es el objetivo, yo creo, hoy. No es para más adelante, es hoy. Esta comisión hoy día ha suscrito con el gobierno, con el Ejecutivo esa medida y le hemos planteado que vaya al acuerdo nacional para que también pueda decir cuál es la prioridad. Entonces, ministro, ¿deberían o van a observar esto que se aprobó ayer en el Congreso? Yo creo que es el camino porque la educación nos hace libres. El conocimiento de las verdades nos hace libres. Lo peor que puede hacer uno es evitar
cerrar los ojos y no reconocer un problema que es de educación, de fraternidad, de respeto, de protección social. No solamente es el sistema de justicia, el barrio, la comunidad, la familia tiene que plantearse ese reto que no es solo de gobierno, sino de toda nuestra sociedad. Ojalá fuera un objetivo que ni un niño más, ni una niña más sufra lo que está sufriendo y estamos desbordados. No somos capaces como país, como Congreso, como gobierno, como partidos políticos, como nación, de impedir ese mal que sí debiera ser nuestra inmensa responsabilidad. Una pregunta rápida, me quieren matar con el tiempo, pero que tiene que ver con su sector, con turismo. ¿Qué se va a hacer para promover el turismo? Todavía está en crisis y no olvidemos algo, probablemente el turismo sea uno de los motores que podríamos tener como impulsores del crecimiento y generador de empleo. Y me parece que no queda claro para los diferentes gobiernos. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué propuestas tiene? Pero muy rápido, por favor. Hemos declarado en emergencia el sector hasta diciembre. Hemos formulado y hemos presentado hace 2 días un plan de reactivación del sector. Primero, estamos sosteniendo la necesidad de la prórroga de los préstamos de Reactiva Perú para el sector turismo. Y es una discusión que estamos teniendo democráticamente, técnicamente dura, con el Ministerio de Economía, pero a nivel de gobierno está planteado ya en la agenda del día miércoles de la sesión del Consejo de Ministros. Segundo, creemos que es importante, por ejemplo, este fondo, el FAE Turismo, ya hemos colocado más de 200 millones de soles, solo que ahora hemos flexibilizado los requisitos para permitir que los pequeños también puedan acceder a un tope de 400 millones de soles. Mira, en este trimestre, hasta el 30 de abril, hemos pasado los 370.000 turistas internacionales. Con la apertura de Chile, podemos llegar a 1,5 millones de turistas internacionales recuperándonos. Tenemos una cartera de inversiones del sector público de 400 millones de soles. A través de los temas privados, el régimen especial de impuesto a la renta del IGB anticipado en la cadena hotelera, el año pasado se ha logrado adjudicar 80 millones de dólares. Este año vamos a poder crecer. Hemos crecido de destinos turísticos de cerca de 500 a cerca de 2.000. Es decir, hay una vocación que ha dispuesto, por ejemplo, en Cusco, Machu Picchu, nuestro primer destino, una reorganización de todo el sector, cultura, turismo, PROMPERÚ, Senfotur, a fin de atender con inversiones toda esta necesidad de reactivación que tiene el mercado interno. El mercado externo, decimos, el turismo receptivo. Perfecto, ministro. Estamos caminando en esa estrategia. Esperemos porque el turismo es muy importante para todo el país. El ministro Roberto Sánchez, de Comercio Exterior y Turismo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos a una rápida pausa. Venimos con más aquí en Las Cosas como